Saquen porfa su copia. A ver chicos, ¿cuáles son las capas de la piel? ¿Recuerdan? La piel tiene abajo la grasa, el tejido celular subcutáneo, que no se considera piel, la dermis, ¿se acuerdan? Y la dermis tiene a su vez dos capas, ¿no? La dermis papilar arriba y la dermis reticular abajo. Y luego viene la epidermis, que tiene sus capas. ¿Se acuerdan? Desde la más capa basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, ¿verdad? Esa es pregunta de básicas. Capa basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, de epidermis. Muy bien, ¿cuáles son las células de la piel? Por favor acá pongan de la epidermis, de la epidermis. Pregunta de examen, 80% son queratinocitos, y el resto son, células de Langerhans, melanocitos y las células sensitivas nerviosas como los corpúsculos de Merkel y abajo Meissner. Hay más, Pacini, Ruffini, Krauss, pero esta fue pregunta. 80% queratinocitos y el resto ya son otras células. Las de pigmento son los melanocitos. ¿Ya? Pregunta de básicas, el melanocito viene de la cresta neural. Pregunta de básicas. Muy bien. ¿Cuáles son las lesiones primarias de la piel que nos preguntan? Abón, pápula, placa, pústula, absceso, vesícula, ampolla y mácula. Ya, todas esas vamos a estudiar porque todas han sido preguntas. Ya, una por una. Abón. El abón es un edema de la dermis que debe durar menos de 24 horas. Ese es abón, típico de la urticaria. Pregunta examen. Abón. La pápula es una lesión elevada y redonda, roja, blanda, de menos de medio centímetro. Típico de los exantemas, pápulas. La placa es una elevación de más de medio centímetro, sobre todo poligonal. Placa. La pústula es una elevación de menos de medio centímetro, pero con pus. Y el absceso tiene pus, pero más de medio centímetro. ¿Ya? Vesícula vino. La vesícula es una elevación de menos de medio centímetro, pero con contenido acuoso, y esa es la lesión típica del herpes, ¿no? Vesícula. En cambio la ampolla tiene más de 0,5 y es la lesión típica ¿de qué? Del pénfigo. ¿Ya? Y la mácula puede ser hipercrómica, hipocrómica o acrómica. Hipercrómica, hipocrómica o acrómica. Y la pregunta del ENAM fue, la acrómica es del vitíligo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Lesiones secundarias de la piel, o sea, no es culpa de la piel. La cicatrización no es una, o sea, la causa de la cicatriz es fuera de la piel. Las heridas son de causa externa, cutánea, ¿no, chicos? Y en general cualquier lesión que no tenga su origen o su fisiopatología dentro de la piel es una lesión secundaria. Las más importantes, cicatriz y heridas. ¿Ya? Microscópicamente la piel, ¿qué nos pueden preguntar? Coilocitosis. ¿Qué es el coilocito? La célula infectada por el virus del papiloma humano. Coilocito. ¿No es cierto? Luego, ¿qué nos pueden preguntar? La acantolisis. Es cuando se rompe la epidermis. Se rompe. Si hay una solución de continuidad de la epidermis, se llama acantolisis. ¿Ya? Y finalmente nos pueden preguntar la espongiosis. La espongiosis es cuando hay un edema dentro de la epidermis. Edema dentro de la epidermis, espongiosis. ¿No? Muy bien. Cicatrización vino, pregunta examen. Lo primero que ocurre en una herida, ¿qué es? La hemostasia. Después de la hemostasia, la contracción de la herida a través de los miofibroblastos.
los miofibroblastos contraen la herida. Paralelo a eso se va desencadenando la inflamación. La inflamación aguda 24 horas, polimorfonucleares, y pasadas las 24 horas aparecen los mononucleares. Hasta ahí puro básicas. Ha venido miofibroblastos. Y luego, no se olviden, pasado el día 2, o mejor dicho, a partir del segundo día, se empieza a formar colágeno. Y recién se deposita, entre el quinto y séptimo día, se empieza a depositar de forma constante. ¿Por cuánto tiempo el colágeno? Por lo menos 6 semanas. 6 semanas. Pero la remodelación del colágeno puede demorar hasta 1 año, dependiendo de la zona de la piel. La remodelación. Entonces, si te preguntan, ¿a partir de cuándo empieza la deposición de colágeno? Marquen segundo día, porque esa era la clave en el examen. El UpToDate dice a partir del segundo día también. Pero el depósito inicia o empieza realmente a salir del fibroblasto entre el quinto y el séptimo, hasta el sexto, y remodela hasta por 1 año. ¿Cuál es la célula encargada de producir colágeno? Fibroblasto. Las 2 vitaminas del colágeno, A y C. Nunca se olvide. Vitamina A y C. Primera enfermedad, líquen. El líquen, ¿qué clínica tiene? Es una placa poligonal. Ahí está. Placa poligonal. Con estrías de Wickham. Pregunta de examen. Wickham. Muy pruriginosa. Muy pruriginosa. Placa violácea con estrías de Wickham, muy pruriginosa. Ese es el líquen. Hay varios tipos de líquen. Muy bien, seguimos. ¿El líquen con qué se maneja? Corticoides tópicos. Corticoides tópicos. En cambio el angioedema, no se olviden, el angioedema, su nombre lo dice, es un edema donde hay abón, pero son especiales, duran más de 24 horas. Ese es el dato en angioedema. Compromete piel, mucosas y semimucosas. ¿Correcto? Y se puede desencadenar por varios factores. El angioedema puede ser piel, mucosas, semimucosas, por varios factores. Entonces, pregunta de salud, ¿cómo se maneja el angioedema? En orden. Antihistamínicos orales, jamás tópicos, si es solamente cutánea o en la piel. Si ya agarra mucosas o semimucosas, corticoides parenterales. Y solo si compromete la vía aérea, adrenalina. ¿Ya? Los que han visto esa pregunta, en verdad hay varias respuestas, ¿no? Recuerdan la pregunta, el manejo del angioedema, depende. Solo se usa adrenalina cuando está comprometido la vía aérea. Muy bien. ¿En qué enfermedad aparece la placa Heraldo, que es más o menos de 2 a 3 centímetros? En la tiriasis rosada de Gilbert. Si alguna vez por suerte te toca una pregunta así, Gilbert tiene que tener placa Heraldo. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las enfermedades ampollosas que estudiamos? 4. El pénfigo, el penfigoide, el el estafilococo o la piel escaldada estafilocócica que ya hemos visto ayer, y el NET, que es la necrosis epidérmica tóxica por medicamentos. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué ocurre en el pénfigo? En el pénfigo, ¿qué hay? ¿Anticuerpos contra qué? Anticuerpos IgG, ¿contra quién? Contra la desmogleína. La desmogleína, ¿que dónde está? En el estrato espinoso sobre todo, porque está en los desmosomas, pues, en los desmosomas. La desmogleína está en los desmosomas. Entonces, pregunta de examen, el patrón histológico del pénfigo es una acantólisis, pero intraepidérmica. Pregunta del accidentado. Intraepidérmica, o sea, dentro de la epidermis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser su clínica? Nikolsky positivo. Pasas el dedo, Nikolsky positivo, ampollas flácidas. Eso es. ¿Cuáles son los tipos de pénfigo? Hay varios. Pregunta el residentado, el más frecuente, el vulgar. ¿Ya? Luego tienes el hipertrófico,
el foliáceo y el paraneoplásico. Pero eso no te van a preguntar. El vulgar es el más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta del residentado. El pemfigoide, ¿por qué se llama oide? Falso, porque el anticuerpo va contra ¿qué? Es un anticuerpo IgG, pero contra la membrana basal. Contra la membrana basal en la piel, no contra la desmogleína. Por lo tanto, el patrón histológico van a ser ampollas o acantolisis, perdón, pero subepidérmica, o sea, debajo de la epidermis se levanta, porque ahí está la membrana basal. Entonces, en la clínica no va a haber Nikolsky, porque las ampollas, ¿cómo son? Tensas. Pregunta el residentado. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la NET, la necrosis epidérmica tóxica por medicamentos, y la piel escaldada? ¿La NET de quién es? En adulto. ¿Asociado a qué? Antibióticos. Mortal. Y es localizada la lesión. Localizada. La NET es en adultos por medicamentos, letal y localizada. En cambio, ayer vimos la piel escaldada en quién es? Niños, por estafilococo aureus, no mata y es generalizada, todo el cuerpecito. Ambos van a ser Nikolsky positivo, uno localizado, el otro generalizado. ¿Ya? Y con eso hemos terminado las ampollosas. Ahora vamos a ver las eritematosas, o sea, las que inflaman. Psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? Una inflamación crónica. Por lo tanto, va a haber en la clínica de la psoriasis un eritema, descamativo, porque es crónico, eritema descamativo, con paraqueratosis. ¿Qué es la paraqueratosis? Un crecimiento muy rápido de las células de la piel y su queratinización. ¿Cuántos días usualmente demora una piel en recambiarse? 28. Entonces la paraqueratosis es cuando antes de los 28 días se produce la queratina. Entonces esto va a dar origen a los siguientes signos. Signo de la bujía. Cuando pasamos el dedo por un psoriático, una herida psoriática, la piel se empieza a descamar como mantequilla. Ese es el signo de la bujía. ¿Ya? A través del raspado metódico de Brock. ¿Ya? Perdón, HQ. Brock. ¿Ya? Cuando te pasas y le frotas muy fuerte, ¿qué pasa? Se sale todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te aparece el signo de Auspitz, por el sangrado que produce la dermis a esa lesión. Adicionalmente, si la paraqueratosis ocurre en las uñas y las uñas empiezan a formarse mal, ¿qué ocurre? Pitting, las uñas punteadas, y la leuconiquia. ¿Correcto? La leuconiquia. Esa es la clínica de la paraqueratosis. ¿Ya? El extremo es la onicólisis. Se te cae la uña, ¿no? Tan mal está la queratina que se cae. Muy bien. Tipos de psoriasis. ¿Cuál es la más frecuente? La psoriasis vulgar, pues. ¿En qué zonas? De extensión. La segunda es la gutata en los niños. Y la pregunta del ENAM, la inversa. ¿Cuál es la inversa? En las axilas, en las flexuras. Pregunta exacta. En reumato, ¿qué vieron? ¿Cómo se llama la psoriasis que afecta articulaciones? La artritis psoriásica, ¿no es cierto? Es una artritis seronegativa, HLA-B27 positivo. Muy bien. Chicos, en la gutata de los niños, ¿cuál es el germen implicado? Streptococcus pyogenes, pregunta de residentado. Después de una faringitis, le da su gutata al chiquito. ¿Ya? Tratamiento escalonado de la psoriasis. Si es una inflamación con paraqueratosis, o sea, hay mucha queratina formándose mal, lo primero son queratolíticos, sintomáticos. Si ya con esto no mejora, tengo que parar la inflamación. ¿Con qué para la inflamación? Corticoides tópicos. Doctor, no para. Allá, dale puba, pregunta el residentado, puba.
soralenos y radiación UVA para bajar la respuesta de la piel. ¿Ya? Doctor, no mejora, Dios mío. Ahora sí, methotrexate, ¿no es cierto? Sistémicos. Retinoides y el extremo, pregunta examen, último tratamiento, corticoide oral. Eso sí puede venir en el dermato. Lo último que se da en la psoriasis es corticoide oral porque hace efecto de rebote, ¿ya? De rebote. Muy bien. Y terminamos la psoriasis. Es bien preguntada esta, por favor. Estas 5 líneas, ténganlos bien en cuenta. Precáncer. ¿Cuáles son las lesiones precáncer que nos han enseñado, nos han preguntado? Payet, mamario y extramamario, Keirat en el pene y Bowen en otros tejidos. Payet en la mama, Payet extramamario, Keirat en la mucosa peneana y Bowen en otras mucosas o cutanas. Las 3 lesiones precáncer. Y por si acaso la queratitis actínica también fue pregunta en salud de precáncer. ¿Ya? El más preguntado es Payet, Payet. Muy bien. ¿Cuál es el cáncer de piel más frecuente? El carcinoma epidermoide. Epidermoide. Que tiene 2 tipos, el vasocelular y el espinocelular. ¿Cuál es el más frecuente? El vasocelular. Correcto. En cambio, el cáncer epidermoide más maligno, el cáncer epidermoide espinocelular. Espinocelular. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son los tipos de melanomas? No se olviden. El pénfigo, ¿para qué estoy hablando? El léntigo maligno, el más frecuente del mundo, el acral, el más frecuente en Perú, el de extensión superficial, el más frecuente en jóvenes, y el nodular, el más severo. ¿Ya? El léntigo maligno en la cara de los ancianos, lo más frecuente en el mundo, el acral, el más frecuente en Latinoamérica, Perú, en Asia, en no caucásicos, el de extensión en jóvenes y el nodular, el más grave. ¿Ya? Acá si marcas en Perú, acral. ¿Cuál es la escala del melanoma? Pregunta también del ENAM, Breslow. Escala de Breslow. ¿Ya? Antes se usaba la escala de Clark. Por si vas a banquear, Clark era antiguo. Breslow es el actual. ¿Ya? Seguimos. Acné. Ya. Esta parte de acá adelante es la más importante de dermato. ¿Ya? Acné e infecciones. ¿Cuál es la lesión del acné? El comedón. ¿Correcto? El comedón. Esa es la lesión del acné. ¿Y su fisiopatología cuál es? Una alteración en la queratinización. La queratinización se altera y se forma comedón. En esta alteración, ¿qué se obstruye o qué se altera? La unidad folículo sebáceo. Se altera. Muy bien. Entonces se llama acné grado 1 cuando solamente hay comedón abierto. O sea, ¿qué punto es ese? Negro. Se llama grado 2 cuando hay comedón cerrado, que es el punto blanco. Y adicionalmente puede haber pápulas. ¿Ya? En cambio, si ocurren o aparecen pústulas, ya estás en un grado 3. Y el grado 4 es cuando esta pústula se vuelve absceso, el absceso nódulo y el nódulo quiste. ¿Ya? Punto negro, punto blanco con pápulas, pústulas y absceso nódulo quiste. Son los 4 grados del acné. ¿Ya? Muy bien, entonces en el tratamiento del acné escalonado lo vamos a poner acá, ya en orden. En estos primeros 2, queratolíticos tópicos, o en el peor de los casos, puedes usar antibióticos tópicos. ¿Correcto? Antibióticos tópicos. Cuando ya hay pústulas, en este segundo, puedes usar isotretinoína tópica o antibióticos sistémicos.
¿Cuál es ese? Doxy. La doxy le gana al amino, por si acaso. La doxy le gana al amino. Y finalmente, cuando ya hay absceso, nódulo o quiste, acá tiene que ser isotretinoína, pero vía oral. Vía oral. Y se añade corticoide, pregunta el residentado, ¿cómo se llamaba el acné severo? El conglobata, y cuando había clínica sistémica, fulminans. Conglobata es cuando hay nódulos y quistes, y fulminans es cuando hay clínica sistémica. ¿Ya? Muy bien. Avanza. Ya está. Rosácea. ¿Cómo es la fisiopatología de la rosácea? La rosácea lo que hay es una vasodilatación con proliferación de tejidos blandos. Esa es la rosácea. Vasodilatación, por eso se ponen rojos, con proliferación de tejidos blandos. Doctor, ¿y qué cosa exacerba la rosácea? Pregunta el residentado. Alcohol, café y el sol. Alcohol, café y el sol. ¿Ya? ¿Cuál es la infección típica en la rosácea? ¿Se acuerdan? El Demodex. El Demodex folliculorum, que te da la blefaritis. Blefaritis. ¿Bien? ¿Cuál es la clínica de la rosácea? Mujer de edad media, 40 años, que tiene exacerbaciones por esto que dijimos, y se pone rojo, eritematoso, descamativo, y acá está la pregunta de examen, sin comedón. Ese es el dato. Sin comedón, o sea, no hay comedones, en la región nasogeniana. Esa es la clínica de la rosácea. Una mujer de edad media que después de esos exacerbadores, alcohol, café, sol, se pone roja, se descama sin comedón. Eso es. ¿Ya? ¿Cómo es el manejo escalonado de la rosácea? No se olviden, igual al inicio, para evitar la vasodilatación, metronidazol tópico. Tópico. Y solo si no mejora, se puede dar antibióticos como la doxiciclina o isotretinoína, el Isofase, isotretinoína, vía oral. Ahora ustedes se preguntarán, doctor, ¿y qué hace la doxi no que mataba bacterias? No, pues, la doxi, ¿cuál es su principal efecto adverso cutáneo? O sea, aparte de matar bacterias, ¿no? Fotosensibilidad, porque la doxi altera el proceso de la queratinización. Pues se ha visto que con eritro, con doxi y con clinda se puede mejorar la queratinización, ¿ya? Por si acaso. No es para matar solo las bacterias, ¿no? Muy bien, dermatitis. ¿Se acuerdan los tipos de dermatitis que hay? Tenemos dermatitis infecciosas, que vamos a ver más adelante, y las dermatitis no infecciosas, que vamos a ver ahorita. Las dermatitis no infecciosas se dividen en la atópica, genética, la de contacto, ¿está bien? Y la seborreica, atópica, contacto y seborreica, ¿correcto? Nos vamos a arrancar con la atópica. ¿Cuál es la clínica de la atópica? Nunca se olviden. Es un niño menor de 1 año, ahí arranca la atopía, no se olviden, que tiene la famosa piel seca y la respuesta TH2 aumentada. Entonces, con su piel seca pasan los antígenos y su sistema inmune alterado le hace alergia a todo. Por lo tanto, se va a producir, ojo, la dermatitis tiene este orden. Primero se pone eritematoso, exudativo, descamativo y liquenificante. Y en los 4 pica como cancha. ¿Ya? Entonces acá le pones plurito. Salud. Eritematoso, exudativo, descamativo, liquenificante. Es la historia de una dermatitis, pero siempre picando. ¿Ya? Siempre picando. Entonces, en los lactantes, ¿dónde afecta la atopía? Todo el cuerpecito, salvo la zona genital que la puede respetar. En cambio, en los niños, ¿dónde afecta? Pregunta examen. Flexuras, codo, fosa poplítea. Y en los adultos, desde que es adolescente en adelante, extensiones. Ya, esa es pregunta examen. A la 119 es la que más viene de atopía. ¿Qué se asocia a la atopía? ¿Cuál es la triada? Dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. ¿Qué asma? Extrínseco, por favor, porque el asma intrínseco, ese es el que da en la mujer joven
desencadenada por AINES. En cambio el extrínseco es la que viene desde la infancia por atopía o alergias. ¿Ya? Si te preguntan cuál es el hongo más asociado al asma extrínseco, Aspergillus. Aspergillus, muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver la dermatitis. La dermatitis de contacto tiene dos tipos, la de contacto irritativa y la de contacto inmunológica. Se llama irritativa porque es daño directo. Se te ocurre poner las manos a la lejía, al cemento y te da dermatitis de contacto directo. O sea, en las manos sobre todo, es donde uno agarra, pues, ¿no es cierto? En cambio la inmunológica es por daño indirecto, o sea, previamente te sensibilizaste al cromo y níquel, pregunta de examen, las dos más inmunógenas, cromo y níquel, y después haces una reacción alérgica, ¿no es cierto? Entonces, si te compras, no sé, pues en Dubai está en oferta 10 por un sol, los aretes, entonces corres el riesgo de ¿qué? De que la aleación no sea de calidad. Entonces el cromo y el níquel están en alta concentración, haces la reacción y luego te pones otra bisutería diferente con buena aleación, pero basta que tenga una molécula de cromo y haces la alergia. ¿Está bien? Y si te preguntan, cuando la inmunológica es mediada por la luz, se llama la lesión de Berloquet. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, te pones una loción inmunógena y luego te cae el sol y te hace una dermatitis donde te pusiste la loción, es la dermatitis de Berloquet. ¿Ya? Bueno, sí, Berloc. Así. ¿Ya? Donde cae la luz. Esa es la dermatitis de contacto fotoalérgica. Muy bien. Seguimos. Clínica de la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica te da la famosa placa untuosa, ¿se acuerdan? Una placa untuosa en el cuero cabelludo que se llama costra láctea. La costra láctea en zonas seborreicas, en el neonato, se asocia a dermatitis seborreica. ¿Ya? O en el lactante, perdón. No neonato, lactante. ¿Ya? Y en el adulto, la dermatitis seborreica más frecuente, ¿cuál es? La caspa, ¿no es cierto? La caspa. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se manejan los eczemas? Los eczemas cutáneos, cuando no son infecciosos, tienen que manejarse con antihistamínicos y corticoides tópicos. Antihistamínicos y corticoides tópicos. Muy bien. Solamente el atópico se le puede dar inmunosupresores como el metotrexate en casos extremos. Solo el atópico. El resto es corticoides tópicos. ¿Ya? Muy bien. Y llegamos a la parte más importante de dermatología, que son las infecciones. ¿Ya? Entonces de acá para abajo son infecciones. ¿Cuál es el germen que nos infecta en la foliculitis? Aureus. Muy bien, el aureus. No el piógenes. ¿Qué es un forúnculo? Cuando se infectó, ¿qué cosa? La unión pilosebácea. Cuando se infecta la unión pilosebácea, en ese nivel es forúnculo. Si solo está superficial, foliculitis. En cambio, el antrax, ¿qué es? Varios forúnculos. Cuando varios forúnculos coalescen, eso es antrax. No te confundas con el carbunco, que es el Bacillus anthracis. Esa es la bacteria. Este es el antrax cutáneo. ¿Ya? Muy bien. Pregunta de salud y después del residentado, la hidrosadenitis. Es una infección por aureus, pero ¿de dónde? ¿De qué glándulas? Apocrinas. Las axilares, perineales, apocrinas. Muy recidivante, por lo tanto se opera. Si algunos te preguntaran, ¿se opera una infección en la piel? Sí, la hidrosadenitis. ¿Ya? Seguimos. El impétigo, no te olvides, el impétigo tiene dos gérmenes, el estafilococo más frecuente y el estreptococo piógenes segundo lugar. El estreptococo piógenes te da el impétigo costroso o mielicérico, que le llaman el no buloso, y el estafilococo te da el impétigo buloso, ¿correcto? Tratamientos. El buloso sí tiene que recibir antibiótico vía oral. ¿Cuál es el manejo? Dicloxacilina, ¿verdad? En cambio, el no buloso sí puede recibir tratamiento tópico. ¿Cuál es el tratamiento tópico? Mupirocina, ¿ya? El buloso vía oral, el no buloso mupirocina. ¿Se acuerdan con qué complicaba el estreptococo piógenes?
con glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Y cuál era la otra? Fiebre reumática. Te pregunto, ¿un impético puede ser fiebre reumática? Never, no. Porque para ser fiebre reumática el antígeno tiene que pasar por una mucosa. En cambio en la piel no pasa el antígeno, ¿está bien? Entonces la gran diferencia es que el piógenes hace fiebre reumática solo en la faringoamigdalitis aguda, no en el impético, pero sí hace glomerulonefritis en los dos. Ersipela y celulitis, ¿cuál es la diferencia? La ersipela, el principal germen es estreptococo y es una lesión en placa, ¿se acuerdan? Delimitada y roja, asociado al segundo exantema en pediatría, rara. En cambio la celulitis, la causa más frecuente es estafilococo por vía hematógena y es una lesión difusa, con clínica sistémica marcada y siempre requiere tratamiento por vía parenteral, salvo en su inicio, ¿no? Salvo en su inicio. Muy bien. Seguimos. El ectima vulgar es causado por el estreptococo. Doctor, ¿cuándo se llama ectima? Ectima se llama cuando ya hay una úlcera a nivel de la dermis. Pregunta del ENAM. Úlcera a nivel dérmico, ectima. Y pregunta de salud, se llama ectima gangrenoso cuando el germen, ¿quién es? Pseudomonas. ¿Correcto? Muy bien, seguimos bajando. La paniculitis o la inflamación de la grasa. Hay dos tipos de paniculitis, la septal y la lobulillar. La más frecuente, la septal, es el eritema nodoso, ¿no? Y la mnemotecnia de los españoles es de no vasculítica, de doloroso y so de septal. Eritema nodoso no es una vasculitis, es una reacción anafilactoide, pregunta el residentado, es dolorosa, son unas bolas que le salen en los miembros inferiores a las chicas de edad media, y es septal. Esa es pregunta exacta. Y por si acaso nos preguntaran un lobulillar, el eritema indurado de Bacin, que es una reacción alérgica a la tuberculosis, o sea, es una manifestación de tuberculosis cutánea. Eritema indurado de Bacin, con B de vasculítico, in de indoloro, ¿ya? Bacin es vasculítico indoloro, ¿ya? No se olvide. En cambio el otro era no vasculítico doloroso. Si este es septal, ¿qué será el Bacin? Lobulillar, porque se asocia a TB. Honguitos, ¿cómo se llama la micosis más superficial de todas que no hace clínica? La que no hace clínica, solamente da una manchita. La tiriasis versicolor. ¿Ya? ¿Causado por qué germen? Malacesia furfur. Y el tratamiento son antimicóticos tópicos. Muy bien. Seguimos. La micosis dérmica. Se llama dérmica porque ya come piel. Son los famosos dermatofitosis. Comen piel. ¿Cuáles son estas patitas? ¿Cuáles son? El Trichophyton rubrum, el Trichophyton tonsurans, el Mentagrophytis. Rubrum, tonsurans, Mentagrophytis. Ya, Trichophyton. Y el otro es el Epidermophyton. Trichophyton, Epidermophyton. ¿Ya? ¿Cuál es el más frecuente de todos? El Trichophyton rubrum. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de micosis dérmicas? Las famosas tiñas. Tiña capitis, tiña corporis y tiña unguis de la uña. Capitis, corporis, unguis. Muy bien, seguimos. Micosis subdérmica. Se llama subdérmica porque ya entró debajo del epidermis. El agente más importante acá es la esporotricosis, causado por el esporotricosis Chenki. Como es subdérmica, la clínica va a ser una linfangitis. Una linfangitis después del traumatismo, ¿con qué? Con un vegetal. ¿Y el manejo cuál será?
itraconazol. Itraconazol. ¿Ya? Seguimos bajando. Micosis sistémicas. ¿Cuáles son los hongos que te dan micosis sistémica? El criptococo que te daba meningitis. El histoplasma te daba problemas pulmonares, aunque la mayoría sintomáticos. El paracoco brasiliensis, ¿se acuerdan? El paracoco brasiliensis te da clínica mucosa oral, respiratoria y cutánea. ¿Ya? El timoncito de barco, ¿se acuerdan? Paracoco. ¿Ya? El paracoccidioido brasiliensis. Cryptococcus neoformans e histoplasmosis son los tres hongos más frecuentes. Obviamente, si no vamos a hablar de cándida ni de aspergillus, ¿verdad? Porque esos son sistémicos severos. Estamos en dermato. A ver, antimicóticos, chicos. ¿Cuál es el antimicótico más importante que usamos para las tiñas? Los azoles. Clotrimazol, fluconazol. Clotrimazol es el más usado, ¿correcto? Itraconazol es de última línea y el fluconazol solo se usa vía oral para controlar cándida, ¿ya? Cándida. Clotrimazol para todas las tiñas cutáneas, itraconazol última línea cutánea y primera línea vía oral para esporotricosis y fluconazol es segunda línea para cándida, ¿ya? Muy bien. Luego tienes las terbinafinas. Yo te voy a cambiar la pila. Ya, chicos, la terbinafina es una lilamida. Ya lo cambié. La terbinafina es una lilamida que se usa para la tiña unguis. Pregunta de examen. La primera línea para la tiña unguis, acá está, es la terbinafina, ¿ya? Y la griseofulvina, ¿para quién es? Para la tiña capitis, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Cuál es el agente más frecuente de la tiña capitis? El tricofitón tonsurans, ¿ya? En cambio, el más frecuente de la tiña unguis, pregunta de examen, el tricofitón rubrum. La capitis, ¿cómo se manejaba? Acabo de decirles, griseofulvina. El manejo de la tiña corporis es con clotrimazol, primera línea, clotrimazol, y si no responde, pueden subir a itraconazol o a terbinafina. ¿Ya? En cambio, la tiña unguis, siempre vía oral, arrancas con terbinafina. Y segunda línea, itraconazol. ¿Por qué siempre segunda línea itraconazol? Porque este de acá se debe usar para la esporotricosis y otras micosis subcutáneas. Debes cuidar el itraconazol. ¿Qué es el querión de Celso? Es una tiña inflamatoria que te puede dejar calvo. ¿Por qué, germen? Por el microsporum canis. Y para manejarlo hay que añadir al tratamiento, ¿qué cosa? Corticoides. Pregunta de examen. Ácaro. ¿Cuál es la acarosis? ¿Cuál es la fisiopatología? El Sarcoptes scabi, ¿qué hace? Abre su nido hasta el estrato granuloso solamente. Por lo tanto, no infecta, es una infestación. Pero como deja sus huevos son altamente alergénicos. Entonces hacemos una reacción de hipersensibilidad. Por eso si te preguntan, ¿cuál es la clínica de la acarosis? Primero aparece la pápula de 2 milímetros, la pápula inicial, por donde empieza a avanzar el ácaro, un prurito, ¿en qué momento? Nocturno, intenso, y empieza a formar el famoso surco acarino. Entonces, para yo poder diagnosticar una acarosis, ¿qué necesito? Necesito identificar al germen. Entonces, ¿cómo se identifica? Con dermoscopía o cinta adhesiva. Se parece al test de Graham, pues. Dermoscopía o cinta adhesiva
El dermatólogo identifica el ácaro y hace el diagnóstico. ¿Cuáles son los lugares por donde entra el ácaro, se acuerdan? Interdigital, muñeca, codos, rodillas y plantas. ¿Ya? Es solamente cuestión de lógica. ¿Cómo te contaminarías de ácaros? Por las manos, por las muñecas que no cubre la ropa, las rodillas si te arrodillas, o los codos si te apoyas, y la planta del pie si no usas zapato, pues, ¿no es cierto? Ahí entra. Pero luego el ácaro busca el sitio calientito. ¿Cuáles son los calientitos? Axila, periné y periumbilical. Y con eso tienes todas las zonas donde puedes encontrar ácaros en una persona inmunocompetente. ¿Ya? Porque si es inmunosuprimida, ¿qué le va a dar? ¿Dónde va a estar el ácaro? En todo el cuerpo. ¿Cómo se llama esa sarna? Noruega. La sarna noruega es en el VIH de inmunocomprometido en todo el cuerpo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se trata la acarosis? Si estás con ácaros, tienes que fumigarte con permetrina. No te olvides. La permetrina es un acaricida tópico que se usa para matar los ácaros. No puede ser sistémico, ¿verdad? Porque no infectan. ¿Y cuándo se toma sistémico? La ivermectina se toma en los VIH-Sida con la sarna noruega. ¿Ya? Y para el picor, ¿qué le van a dar? Antihistamínicos. Muy bien, el metabolismo de la eumelanina, no te olvides, ¿el melanocito de dónde venía? De la cresta neural. Por lo tanto, es una neurona frustrada, pues, ¿no? Porque lo sacaron del tubo neural, nunca pudo ser parte del sistema nervioso. Entonces, en su metabolismo, el melanocito tiene para formar dopa, ¿ya? Pero tiene una enzima que la vuelve dopaquinona. Dopaquinona. Y esta dopaquinona se va a volver eumelanina. Por eso pigmento. Si hay un error en el metabolismo, se forma feomelanina. La eumelanina es la correcta, la marrón oscura. Entonces el metabolismo de la eumelanina viene desde la tirosina, igualito que todas las neuronas, y termina en eumelanina. Ya, por si acaso. Eso es para básicas. ¿Se acuerdan las manchas café con leche? ¿A qué se asociaban? A la neurofibromatosis tipo 1. Porque la tipo 2, ¿a qué se asociaba? Al neurinoma del acústico bilateral. Muy bien. El albinismo, no se olviden, es un problema en la síntesis de melanina, de la eumelanina. Los melanocitos están ok en cantidad, pero no se sintetiza bien. Es un problema congénito, ¿ya? Genético, perdón, en la eumelanina. El órgano más afectado son los ojos, no lo olviden, porque sin melanina en los ojos, la luz daña la retina. Pregunta examen, ¿eh? Pregunta examen. En cambio, el vitiligo es un paciente en el que está teniendo una destrucción una destrucción absoluta de ¿qué? De los melanocitos. Al estar destruidos, entonces, si hay ausencia total de melanina, por lo tanto, las lesiones, ¿cómo son? Acrómicas. Y la teoría más importante del vitiligo que le explica ¿cuál es? La teoría autoinmunitaria, autoinmune. Por eso el manejo actual es con inmunosupresores cutáneos. ¿Ya? ¿Por dónde arranca el vitiligo clásicamente? Acral y periorificial. Alrededor de la boca y acral. Dedos del pie, manos, pene, etc. Acral y periorificial. Muy bien. Efélides, no se olviden, son las pecas. Y las lesiones lentiginosas son aumentos o multiplicación de melanocitos no neoplásicas por congénitas o por estímulos. ¿Ya? Muy bien. Hipermelanosis adquiridas. ¿Por qué tendríamos harta pigmentación? Todo lo que aumente la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Se acuerdan qué enfermedades hacían esto? Addison. En el Cushing también puede haber, sobre todo en el Addison, una hipermelanosis en el Cushing. Luego también tienes en las gestantes el cloasma, el melasma, son lesiones de hipermelanosis. Esto no ha venido casi, a lo mucho si banqueas esos antiguos puedes ver una pregunta, ¿no? La MSH, la hipermelanosis en Addison. Lunares o, su sinónimo ¿cuál es? Nevus, son células névicas que dan los lunares, ¿ya? ¿Cuáles son las alarmas de los lunares? A, B, C, D, E.
A de asimetría, B de bordes, C de color, D de diámetro, E de elevación. Cualquier lunar asimétrico de borde irregular, de color no uniforme y diámetro mayor a medio centímetro aprox y elevado tiene que ser evaluado por un dermatólogo. ¿Ya? Dermatólogo. Se llama la mancha de Ota, la que sigue en el territorio del trigémino. ¿Ya? Es una lesión en vino de Oporto alrededor del trigémino. No en vino de Oporto, perdón. Es una lesión azulada, porque son melanocitos mal migrados alrededor del trigémino. La de Ito es supraclavicular. ¿Ya? Los de España te ponen la mnemotecnia hombrito, ¿no? Hombrito, supraclavicular. Y la mongólica es sacra, pues, ¿no es cierto? La mancha más frecuente, la sacra mongólica, porque no migran los melanocitos, ¿ya? Los hemangiomas, no se olviden, se asocian a malformaciones arteriovenosas o telangiectasias internas, ¿ya? Los hemangiomas externos se asocian a malformaciones vasculares internas, sobre todo cerebelosas, ¿ya? Una sola vez vino en salud, el granuloma piógeno simplemente se observa, no se olviden, se observa. Y con eso terminamos de ver.